de Sinove, una alianza muy importante que tenemos financiera entre Holcim y Dicenza con un producto que se llama Aliatu, que seguramente nos va a aportar mucho, nos va a apalancar para esta reapertura. Sin dar más espera, vamos a empezar. Juan José, bienvenido a Una Cosa Antes. Si tienen preguntas, en la parte de chat las pueden ir escribiendo y una vez cada invitado termine su presentación, las podemos ir respondiendo. Al final vamos a tener, como es habitual, la rifa de 100 puntos de programas. Entonces, Juan José, ahora sí, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. La idea es hacer un barrido muy completo de las temáticas más importantes que hoy nos envuelven respecto a la emergencia que estamos teniendo en el país y pues ya hacer un enfoque sobre la reapertura de las ferreterías y cuáles serían los protocolos. Eh, bueno, como primer punto, entender que el mundo está cambiando, que hoy nos vemos obligados a entender que no debemos seguir haciendo las cosas como hemos acostumbrado a hacerlas. En lo personal tengo un pensamiento frente a estos peligros que enfrentamos en el trabajo, y es que cuando el peligro es inevitable y es muy complicado no exponerse por las razones que sean, pues no nos queda otra alternativa que afrontarlo de forma muy inteligente, hasta que logremos minimizar el riesgo a su probabilidad más baja. Pero pues para esto se requiere un conjunto de controles extremos y estrictos, además de una disciplina constante. Hoy nos vemos enfrentados a una reinvención obligatoria. Veníamos acostumbrados a atacar condiciones visibles, a lo obvio, pero esta vez no lo podemos ver, lo cual complica más todo. Hoy nos hemos visto obligados a entender este peligro, a entender su origen, a entender su morfología, su letalidad. Y con esta información que la humanidad ha recopilado en los últimos 5 meses, pues vamos a tener que construir juntos la mejor forma de sobrellevar esta situación. Pero pues para entender todo esto, y ahí pasamos al segundo punto, es ¿qué es esto? ¿Qué es el coronavirus? ¿De dónde viene? Y cómo son sus mecanismos de transmisión. Es importante que tengamos esta información supremamente clara. Estos coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar en los humanos infecciones respiratorias que van desde un resfriado común hasta enfermedades más graves como, por ejemplo, el síndrome de Medio Oriente, que fue una enfermedad muy conocida en el año 2012 en Corea del Sur. Y también estos coronavirus han ocasionado enfermedades como el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo. Estas enfermedades en su momento generaron también un impacto muy parecido a lo que se está generando hoy, y los países afectados tuvieron que hacer un aislamiento muy similar a lo que estamos viviendo hoy. Ejemplo claro y más reciente, Corea del Sur en el 2012 con el MERS. Entonces este tema de los coronavirus no es algo nuevo. ¿Cómo se transmite estos virus? A través de gotas en el aire que se producen por la tos o por los estornudos. Y también pues por tocar la cara después de haber tenido contacto con superficies contaminadas o personas infectadas. Ellos ingresan a través de las mucosas, entonces por ejemplo los ojos, cuando tocamos la nariz, cuando tocamos la boca, esos son los principales ingresos de este virus al organismo. El periodo de incubación de este virus transcurre entre los 2 a 14 días. ¿Qué es la incubación? Es el tiempo desde que la persona se infecta hasta que aparecen los síntomas. O sea que uno podría tener el virus durante 14 días sin tener síntomas, lo cual hay que tenerlo muy, muy presente. ¿Cuáles son estos síntomas? Los principales síntomas son tener tos seca, fiebre, dificultad para respirar, y los tratamientos que hasta hoy se conocen. Cabe aclarar que esto no tiene vacuna aún, así como tampoco hay vacunas para las otras enfermedades causadas por coronavirus como el SARS o el MERS, que ya lo hablamos. El tratamiento es solamente sintomático, es decir, que medicamentos para disminuir el dolor, bajar la fiebre,
Y el otro tratamiento que hasta ahora ha sido el más efectivo en esta pandemia, pues es el aislamiento. ¿Cómo se puede prevenir? Y aquí es súper importante entender 5 principios básicos. Y sí les voy a pedir de que tratemos de aprendernos de memoria 5 principios, porque de aquí se desprende toda la normativa creada hasta ahora, la cual no es más que la forma como el país y el mundo ha generado una logística en la sociedad a través de actos administrativos como lo son resoluciones, decretos, circulares, para que estos 5 principios se cumplan a cabalidad y de forma estricta. Entonces, el primer principio es desinfección de superficies. El segundo es el lavado de manos frecuente con agua y jabón. El tercero es evitar tocar la cara. Cuarto es cubrimiento de boca y nariz. Y quinto es evitar contacto cercano. De estos 5 principios van a ver que se desprende absolutamente toda la normativa. Hablemos un poco del coronavirus en Colombia y de ahí vamos a ver cómo ha evolucionado toda esta normativa hasta llegar a lo que nos compete hoy, que es la reapertura de ferreterías, ¿vale? En Colombia, digamos que importantísimo como primer punto, toda esta información del coronavirus la van a encontrar ustedes actualizadas en una página web que se llama coronaviruscolombia.gov.co. Allí ustedes ingresan y van a encontrar toda la información actualizada de lo que está pasando en el país, de fuentes fiables. Y segundo, pues también pueden descargar la aplicación Corona App. Y digamos que aquí es importante resaltar de esta aplicación, nos va a ayudar a detectar zonas y personas cercanas con COVID. Eh, es gratis, no necesita datos, y realmente se está haciendo una campaña muy fuerte para que muchas personas puedan tener esta aplicación instalada en sus teléfonos móviles. ¿Cómo ha sido esta evolución normativa en Colombia? Aquí importantísimo, todos los días el país adopta medidas en diferentes flancos para evitar la afectación. Por eso es importante mantenerse al tanto. Diariamente se están construyendo normas. Si nos descuidamos, le perdemos el hilo al tema. Por ejemplo, arranquemos un resumen rápido. En marzo 12 se declaró como tal la emergencia sanitaria con la resolución 385. El 15 de marzo se decretaron los cierres de los colegios. El 18 de marzo se decretó la emergencia económica, el aislamiento mayores de 70 años, la reconexión de agua en el decreto 477. El 19 de marzo en la circular 022 la regulación de despidos y suspensión de contratos. El 20 de marzo el decreto 457 decretó el aislamiento obligatorio en todo el país. Y ojo porque aquí se determinaron las primeras 35 excepciones que nos aplican. El 1 de abril, el decreto 500 decretó el aporte obligatorio de las ARL para apoyar en la emergencia. El 4 de abril se decretó el uso obligatorio de tapabocas. El 11 de abril, importantísimo también, se establecieron ya bajo una circular llamada la 001, que se establecieron los protocolos de bioseguridad que deben cumplir las empresas que reactiven la construcción de edificaciones. Finalmente, el 24 de abril, que creo que es uno de los hitos más importantes en esta normativa, se creó, se ampliaron las acciones bajo el decreto 593, que estábamos 45 sesiones al comienzo de 41. Aquí fue importante el artículo número 3 de este decreto, el numeral 19, nos habla de la ejecución de obras de construcción de edificaciones y actividades de garantía legal sobre la misma construcción, así como el ministro de materiales e insumos exclusivamente destinados a la ejecución de las mismas. Vemos que aquí ya, hablando ya de las ferreterías, algunas de ellas suministran, por no decir que la mayoría, suministran materiales para este tipo de obras. Entonces, desde este momento, bajo unos protocolos estrictos, ya debieron haber empezado a reabrir algunos de estos centros de trabajo. Finalmente, la resolución 666, que es una de las más recientes, nos establece ya los protocolos de bioseguridad
para las empresas que reactiven. Entonces es un listado de requerimientos que deben implementar todas las empresas, que es lo que vamos ahorita a detallar. En temas de ferretería, les cuento, bueno, el pasado 5 de mayo, el presidente Iván Duque hizo un anuncio sobre una nueva extensión de aislamiento preventivo obligatorio, que va hasta el 25 de mayo. Sin embargo, señaló que a los sectores que ya se encontraban en las excepciones contempladas desde el 27 de abril se sumarán nuevas actividades y que podrán operar a partir del 11 de mayo bajo estrictos protocolos de bioseguridad y obviamente el aval de las autoridades locales. Dentro de las actividades exceptuadas, cabe destacar el comercio al por menor de materiales de construcción, artículos de ferretería, cerrajería, vidrio y pintura. Entonces, señores, esta es una excelente noticia para el sector ferretero. Y pese a que en ciertas excepciones ya podía venir prestando el servicio, este nuevo anuncio favorece el segmento minorista de la ferretería y les va a dar un respiro a muchos comerciantes de este sector. El ministro de Industria y Comercio señaló que no necesariamente los sectores pueden arrancar de inmediato, ¿no? Deben sí o sí cumplir con unos protocolos de bioseguridad eh, que van a estar basados en una normativa que deberá estar saliendo en el transcurso de esta semana. No olviden que deben estar muy atentos al decreto oficial del gobierno nacional, donde se espera que estén claras todas estas nuevas excepciones de reactivación económica para el sector puntual de las ferreterías. Eh, Hablando ahora, y como último punto, y el eje central de esta charla, es cómo vamos a implementar los protocolos de bioseguridad en las ferreterías. Entonces, con base en varias empresas que ya han hecho apertura y han sido aprobadas, y otra información que ha sido divulgada y socializada, lo que vamos a hacer a continuación es, yo les voy a hablar de una serie de medidas preventivas que deben garantizar en sus ferreterías y lo vamos a hacer de una manera un poco diferente, pues para no enladrillarnos ahí con la norma, sino más bien vamos a poner un ejemplo claro que nos explique desde que el trabajador, sus trabajadores de las ferreterías salen desde sus casas, cuando toman el transporte, cuando llegan a la ferretería, cuando atienden un cliente, cuando salen. De igual manera vamos a tratar de demostrar cómo sería la atención y el ingreso de los clientes, de tal manera que ustedes se lleven una buena información y puedan empezar a armar sus protocolos. Ojo, importantísimo que estudien muy bien la resolución 666 porque ahí digamos que se basa todos los protocolos. Entonces, al salir de casa, importante que el empleador logre comentarle, divulgarle, socializarle a su gente pues las medidas que debe tener en cuenta incluso en su casa, no solamente en el trabajo, porque finalmente pues esto nos va a beneficiar a todos. Cuando salga de la casa es importante que la persona utilice el tapabocas, tener, si es posible, gel antibacterial, puede ser un kit, tener guantes de látex, de nitrilo o de vinilo y tener ropa manga larga. Cuando esta persona se transporte, entonces ahí digamos que van a tener tres opciones de transporte, ¿cierto? El transporte público, el transporte particular, si tiene su vehículo propio, o en uno de los mejores casos que podría ser un transporte privado. Hablando del transporte público, entonces, importante que esta persona tenga su tapabocas, que tenga gel antibacterial, que tenga guantes, que tenga ropa manga larga, en lo posible tener pañitos para limpiar las superficies con las que va a entrar en contacto. Y importante, de parte de la empresa, reevaluar los turnos de trabajo para que el personal no se transporte en horas pico cuando hay mucha más aglomeración. Entonces la exposición va a ser menor. Ahora bien, si
si tiene la posibilidad de trasladarse en un vehículo particular o privado, pues va a ser muchísimo mejor. Aquí hay que tener en cuenta, obviamente, unos protocolos de desinfección al interior del vehículo. Ya ahorita hablamos de cuáles son como los químicos recomendados. Importante hacer la desinfección antes de iniciar el recorrido, no prender el aire acondicionado. Y si transporta pasajeros, pues dependiendo del tipo de vehículo, no exceder una capacidad del 50% para poder garantizar una distancia. Entonces, por ejemplo, si tengo moto, pues la persona deberá ir sola, no deberá ir con pato. Si tengo un vehículo, un automóvil, entonces es importante que solamente lleve 3 pasajeros. Si es un bus de 40 puestos, entonces lleve solamente 20, manteniendo siempre una distancia prudente. En el transporte público, perdón, al llegar a la ferretería, cuando lleguemos a la ferretería, eh, el protocolo de ingreso debe ser claro. Entonces, debe haber una estación de desinfección que tenga gel antibacterial, un tapete de desinfección, unas normas de distanciamiento de 2 metros. Para sus empleados debe haber toma de temperatura con un termómetro infrarrojo, realizar una encuesta de condiciones de salud donde la persona le diga cuál es su estado, si tiene algún síntoma que nos pueda indicar que tiene sospecha de coronavirus. Debe haber señalización informativa, relevante que el empleador entregue tapabocas, no se recomienda en las cabinas de desinfección. El control de acceso no debe ser por firmas ni por huellas. Durante la atención de los clientes es importante siempre el uso de tapabocas, el cual debe ser suministrado por el empleador. El uso de la careta de protección facial también se recomienda, en su defecto monogafas. Implementar un protocolo de lavado de manos frecuente, debe estar reglamentado y señalizado, tener barreras acrílicas en los puntos de pago, eh, tener un protocolo documentado de desinfección de todas las áreas, tener herramientas para desinfección para que puedan esparcir estos químicos que pueden ser fumigadores, atomizadores. La persona que realiza la limpieza debe tener unos elementos de protección adecuados, como es el delantal, las botas, guantes largos de caucho. En este tema de los desinfectantes, cabe aclarar que los desinfectantes de uso ambiental más usados son soluciones de hipoclorito de sodio o amonios cuaternarios. Eh, digamos que el más común es el hipoclorito. Eh, la concentración, aquí un ejemplo pues básico sería que por cada litro de agua utilicemos una concentración máxima de 20 centímetros cúbicos, que es como 5 cucharadas soperas pues, de hipoclorito para generar una solución que nos pueda servir. Finalmente, en la tienda, en el centro ferretero, debe haber una logística de distribución de labores para que se garantice un distanciamiento de 2 metros, incluidas las zonas de alimentos. Para clientes, ¿qué debemos exigirle a los clientes? Pues como mínimo el uso de mascarilla, en su defecto, y si tenemos los recursos, suministrarles. Debe haber señalización informativa sobre el distanciamiento. Debe haber una estación de desinfección al ingreso, que puede ser el dispensador de gel antibacterial y un tapete de desinfección, que es lo más común que se está utilizando. Si es muy grande la ferretería, se puede plantear incluso estaciones de lavados de manos portátiles, los cuales vienen de diferentes tipos, incluso hechizos hay. Eh, y por último, pues tener clarísimo qué hacer las continuidades. Si tienen un contagio de los trabajadores o de algún cliente, hay que tener un protocolo muy, muy claro, porque esto implica un reporte inmediato es el traslado del trabajador a su domicilio. Incluso puede haber un cierre temporal del establecimiento y activar un protocolo de desinfección para reabrir. Finalmente, y al llegar a casa, volver a indicarle a nuestros colaboradores cuáles serían los protocolos importantes a tener en cuenta en su casa, que sería el protocolo de ingreso, retiro y lavado de ropa, tener una dotación adicional, darse un duchazo, desinfectar superficies y en caso de convivir con personas sospechosas o confirmadas, pues deben reportar.
Señores, esto es mucha información. Traté de hacerlo sacar los datos más importantes para poder darles una muy buena información. Eh, Espero que esto, pues no se quede solo aquí, sino que podamos llevarlo ya a la realidad. Perfecto, Juan José, Eh, mil gracias por tus aportes. Creo que esta información es de bastante relevancia para todos nuestros clientes. Vamos a tener 10 minutos de preguntas para seguir con nuestra agenda. Si al final no las alcanzamos a resolver todas, podemos extenderlo ya cuando finalicemos todas las participaciones de nuestros panelistas, o aquí están los datos de Juan José en caso de que ya tengan preguntas puntuales o necesiten apoyo también para adaptar sus ferreterías en estos protocolos. Entonces, vamos a leer la primera pregunta. Aquí no dice quién la de formuló, acuerdo. de manera que podamos hacer el protocolo, qué puntos debe llevar, ya que la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en conjunto con la Alcaldía, Gobernación, nos pide a los empresarios hacer un protocolo de bioseguridad sector manufactura, pero en mi caso no tengo idea de cómo empezar. Vale, bien, como les expliqué, digamos que la reglamentación de cómo hacer el protocolo y qué debe contener está en la resolución 666. Aquí ustedes pueden incluso extraer el texto y tratar de aterrizarlo a sus centros de trabajo. Las alcaldías son las encargadas de definir los requerimientos puntuales según la ubicación geográfica, pero digamos que cada alcaldía eh, no pide lo mismo. Hay casos en que alcaldías que no están pidiendo mucho, como hay alcaldías que están pidiendo muchísima cosa. Entonces, lo mejor es tener clara la resolución 666 y definir bien cuál va a ser ese protocolo. Aquí es importante, digamos que ahí sí le están pidiendo en el sector de la manufactura, eh, deberíamos esperar un momento que esta semana va a salir ya el decreto que nos aplica a ferreterías puntualmente y con base en ese, pues se va a establecer el protocolo de bioseguridad. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿la toma de temperatura es diario? Ajá. Sí, sí debe ser diario al momento de ingresar. Para esto, pues, se, se recomienda un termómetro infrarrojo que tome la temperatura a distancia mínimo entre 2 a 5 centímetros de distancia. Y sí, debe ser diario. La temperatura mayor a 37.5 se considera ya alta y puede ser un caso de sospecha. Y eso debe estar documentado en el protocolo de ingreso. Cuando ustedes estén armando su protocolo, eso lo deben escribir. Obviamente el tema de toma de temperatura se puede hacer con termómetro, hay cámaras que detectan temperatura, eso depende mucho de los recursos que tenga como tal. Dice, ta, 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 pero microempresas que cumplen con el código CUU para empezar a trabajar, entonces, ¿qué tipo de protocolos deberíamos seguir las empresas donde solo tenemos 2 trabajadores? Tengan en cuenta que una inversión en termómetros y demás elementos es muy difícil. Digamos que esto aplica para todas las empresas micro y macro, es obligatorio. Pues obviamente entre más pequeñas los protocolos no van a ser tan extensos los controles dependen sí de los recursos. Recuerden los 5 principios que les comenté sobre el lavado de manos, en tocarse la cara, el distanciamiento. Esos principios deben cumplirse sí o sí, eh, con los recursos con los que puedan implementarlos. ¿Sí? Finalmente la pregunta del termómetro y estos elementos no, como les digo, hay cosas que se pueden hacer de manera hechiza, pero los termómetros no, eso sí toca comprarlos, los termómetros no son tan costosos. ¿Hay algún esquema o ejemplo documentado para el protocolo de bioseguridad? Sí. Básense en la resolución 666. Si necesitan más información, yo les puedo colaborar, ahí están mis datos, les puedo suministrar y les puedo asesorar. ¿Qué tipo de químicos podemos usar para la desinfección que no sean tóxicos? Eh, digamos que lo que normalmente se utiliza es el hipoclorito de sodio mezclado con agua. Pero muchas empresas están optando por utilizar un químico que se llama amonio cuaternario de quinta generación que no es tan corrosivo
Sin embargo, cualquiera de estos químicos, si entra en contacto con la piel, nos puede generar afectaciones o en el sistema respiratorio. Entonces, por eso no debe ser utilizado sobre las personas. Por eso las cámaras de desinfección no están recomendadas. Listo, esas son las preguntas. Igual, Eh, quedo Juan atento, José, mis datos están ahí. es que ¿Sí? tenemos otras por la parte del chat, entonces te las voy a ir leyendo. Em, doña Yolima Escobar pregunta, en la oficina, ¿cuáles son las recomendaciones? En oficinas exactamente lo mismo. Los 5 principios deben aplicarse. La distancia, el lavado de manos frecuente, desinfección de superficies, y esto debe estar documentado en los protocolos. En las oficinas normalmente también están utilizando acrílicos que separan a las, digamos que evitan que cuando la persona estornuda todo se salpique hacia las otras personas. Y en oficinas es importante, esta es súper importante, es volver a reorganizar los puestos de trabajo manteniendo distancias de mínimo de 2 metros. O sea que si antes teníamos 2 personitas pegadas, pues hay que separarlas y seguramente ya no vamos a tener la misma capacidad, pero hay que hacerlo. Perfecto. Don Rómulo dice, buenos días, ¿hay que registrar nuestros negocios ante alguna entidad? Sí, depende de la alcaldía. Entonces, lo primero que deben hacer ustedes ahorita es ingresar a la página de la alcaldía de su región. Si, por ejemplo, Cota está exigiendo llenar un formulario ahí en la página web y subir toda la documentación en la página web. Cogua, por ejemplo, no pide nada, pide enviar la información a un correo electrónico. Bogotá pide enviar la información a un correo electrónico. Entonces, depende de cada alcaldía. Ustedes envían la información dependiendo lo que diga ahí la alcaldía. Luego la alcaldía va a enviar a sus centros de trabajo algún funcionario público para que haga la validación y constate que efectivamente lo que escribimos en el papel se esté llevando a cabo en la realidad. Por eso es importante digamos que no hacer protocolos tan genéricos, sino más bien muy aterrizados a su proceso, a su ferretería como tal. Perfecto. Vamos a extender este espacio de preguntas 5 minutos más para las que alcancemos a hacer y darle paso a Héctor y ya al final podemos terminar de responder todo lo que falte. De acuerdo. Doña Yolanda dice, para la apertura es obligatorio el termómetro para los empleados. Sí, ya hemos resuelto esa pregunta, pero sí, efectivamente es un requerimiento de la resolución 666 y debe sí o sí tomar la temperatura, al igual que realizar una encuesta diaria del estado de salud. Normalmente se utiliza una ficha de autorreporte, que puede ser un formato muy básico donde ustedes le preguntan a la persona cómo se siente, si tiene tos, si ha tenido fiebre, si ha tenido dificultad respiratoria, si convive con personas o si tiene alguna enfermedad que afecte el sistema inmune y pueda potencializar el COVID. Pero el termómetro sí es obligatorio. Perfecto, Juan José. Nos preguntan aquí, ¿en qué situación se encuentran las cabinas y si están aprobadas y o autorizadas? En cuanto a los tapetes, ¿qué desinfectante recomienda utilizar? Las cabinas de desinfección, como les comenté, hay un documento que emitió la Sociedad Colombiana de Higienistas donde especifica el por qué no deben utilizar estas cabinas. Estas cabinas, al desinfectante que se utilice, al entrar en contacto con la piel, puede generar afectaciones, al igual que en el sistema respiratorio. Entonces, por tal motivo, no han sido recomendadas. Si en última opción usted opta por instalar una cabina, debe pues tener muy claro cuál es la sustancia que va a utilizar y que esté aprobada para que no vaya a tener ningún inconveniente. Lo mejor es utilizar un protocolo de lavado de manos, protocolo de desinfección de herramientas, equipos y el tapete puede ser cualquier tapete que se pueda humedecer
con hipoclorito de sodio, con la solución que les comenté, que debe ser el 5%, es decir, por cada litro de agua le echan ustedes 5 cucharaditas de hipoclorito y ahí ya queda una solución segura. Humedecen el tapete y lo que va a hacer es que cuando entre la persona, pues se va a sacudir los pies ahí en el tapete para que se humedezca la suela y ya se desinfecte. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Aquí tenemos por los dos lados. Se aconseja en el caso de dos trabajadores que viven en la misma casa, son hermanos. ¿Estas personas deberían tomar transporte independiente o pueden transportar en una sola moto? Bueno, para el transporte hay tres formas de transporte, que es el transporte público, el particular o el que contrate la empresa, que puede darse también. Si se van en transporte público, pues primero hay que tratar de que el empleador eh, no se modifique los turnos, evalúe por lo menos si puede modificar los turnos para que las personas no salgan en horas picos. Como segundo, pues utilizar todo un tapabocas, tener gel desinfectante a la mano. En teoría, no, se supone que no deben superar una capacidad los buses, pero la realidad es otra. Sí, el transporte público en algunos momentos se satura. Si se van en moto, no pueden transportarse los dos en la misma moto, porque entonces no estarían cumpliendo el distanciamiento. Eh, y en transporte, si es un vehículo, pues entonces ahí también hay que mantener la distancia. Perfecto. La siguiente pregunta es de don Gustavo Adolfo Rodríguez. Dicensa ya se encuentra inscrito en Bogotá y está autorizado para distribuirnos el material. Entonces yo les voy a responder esa sí, nosotros estamos autorizados con todos los protocolos de seguridad en los materiales de construcción y transporte. Es importante que nosotros, digamos, ya tengamos los permisos y el protocolo de bioseguridad autorizado eh, como soporte para que nosotros también podamos despachar estos materiales. Eh, la siguiente pregunta es, a partir de mayo 11, ¿la ferretería tiene que reportar su apertura a algún ente específicamente en Bogotá? Como les comenté, hasta ahora se anunció el lunes por parte del presidente la posible apertura o ampliación de otras excepciones en las cuales están incluidas las ferreterías. Estamos a la espera de que salga como tal este nuevo decreto, pero lo que sí podemos ir haciendo es adelantando todos los protocolos. Una vez se tenga esta documentación, este decreto, entonces ahí nos van a decir seguramente a quién se le reporta, cómo se reporta, y cuál va a ser como el conducto a seguir. Pero importantísimo y desde ya es empezar a trabajar en los protocolos. La resolución 666 nos dice qué debe implementar cada centro de trabajo. Listo, perfecto, Juan José. Hay muchas preguntas. Si quieren al final los que se quieran quedar, podemos seguirles respondiendo si Juan José nos regala otro ratico. Los datos de Juan José son su celular 305-445-0458 y su correo electrónico jcamachob26@gmail.com. Nosotros por medio de los comerciales les vamos a compartir la resolución eh, para que ahí nos podamos ir guiando. Y vamos entonces a darle paso a Héctor Aponte, que viene de la empresa Sinove y nos va a contar información muy importante en cuanto a nuestro tema financiero, cómo podemos empezar a apalancar nuestro capital de trabajo, nuestra reapertura. Son alianzas que ha buscado Holcim y Dicensa, digamos, para brindarles a ustedes herramientas para que puedan arrancar con toda la energía y con todas las herramientas posibles. Entonces, Héctor, bienvenido. Voy a proyectar la presentación. Hola Cata, gracias. Un saludo a todos. Listo, Héctor. Sí, ¿Ahí ves la presentación? sí, sí, ya la veo perfecto.
Bueno, nosotros hace unos meses cerramos una alianza con Dicensa buscando crear una herramienta para darle flujo de caja y darle herramientas a los ferreteros para mejorar su, digamos, su economía y poder comprar más producto, mejorar su ciclo de negocio. Digamos que esto cobra aún más relevancia ahorita en esta coyuntura en la que estamos, en esta situación donde muchas ferreterías llevan cerradas un buen tiempo. Y para poder volver a arrancar a operar, digamos, sabemos que muchos de ustedes pueden estar un poco cortos de liquidez. Entonces nosotros tenemos unas líneas de crédito especiales que desarrollamos con Dicensa con el fin de que puedan comprar producto cemento específicamente en este momento, y estamos evaluando la posibilidad de abrirlo a la compra de canasta también. Digamos, voy a hacer un pequeño resumen de la empresa antes de arrancar. Nosotros nos llamamos Innove, somos una fintech. Para los que no saben qué es fintech, son empresas que le meten en servicios de tecnología al mundo financiero para hacer que estos servicios lleguen a poblaciones que tradicionalmente están excluidas por la banca tradicional. Nosotros tenemos una línea de negocio que está enfocada en pequeña y mediana empresa que se llama Aliatu. En esta llevamos cerca de 1 año y medio operando y casi cerca de 4 meses más o menos ya con Dicensa, 3 meses más o menos con Dicensa. Nosotros tenemos líneas de crédito con Bancoldex y tenemos también cupos con el Fondo Nacional de Garantía. Entonces, todos nuestros préstamos se apalancan en estos recursos con estas líneas que ofrecen estas dos instituciones. Básicamente, ¿cómo funciona la línea? Nosotros lo que ofrecemos son unos cupos rotativos. El proceso de solicitud es 100% por internet. No hay necesidad de desplazarse a ningún lado ni de entregar ningún papel físico. Nosotros, una vez completamos el estudio de crédito, que consta en llenar un formulario, adjuntarnos unos documentos y hacer una entrevista virtual, le damos respuesta al cliente en máximo 72 horas. Los cupos de crédito que manejamos son entre 1 y 150 millones de pesos y la tasa de interés que manejamos es del 1.88 mes vencido. Los plazos para pagar cada uso sobre este cupo de crédito pues el cliente puede elegir, pueden ser 2 plazos quincenales o 2 plazos mensuales. Digamos, esto sí lo elige el cliente. Y si el cliente llega a tener la plata antes de las fechas de vencimiento, puede prepagar sin ningún tipo de penalidad y solamente paga por los intereses por los días que haya tenido el crédito activo. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente el cliente realiza la solicitud del cupo de crédito rotativo por nuestra plataforma. Nosotros nos tomamos las 72 horas para darle respuesta. En caso de salir aprobado, todos los usos del cupo rotativo se hacen a través de nuestra plataforma de internet, que se puede acceder desde cualquier teléfono o cualquier computador. Una vez el cliente nos solicita el uso del cupo de crédito, nos dice por qué monto, nosotros le transferimos la plata directamente a Holcim. Holcim realiza el abono del saldo transferido a la cuenta del cliente, se lo carga como un saldo a favor. Holcim puede ya montar un pedido. Holcim hace el despacho del cemento y ya después en las fechas de vencimiento o en el momento que el cliente tenga la plata, el cliente nos paga, inmediatamente nos pague, queda otra vez disponible todo el cupo si quiere montar nuevas órdenes para hacer nuevos pedidos a Holcim. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Nosotros actuamos como un medio, como si fuera un pago en efectivo. Entonces, nosotros tenemos el descuento por pronto pago del cemento. Entonces, comprando con nosotros hay un descuento del 1.2% sobre el precio del cemento. Como ya les mencioné, hay prepago sin penalidad. Si por alguna razón ustedes logran rotar el cemento y venderlo tan solo en 2 días, ustedes solamente pagarían los intereses de los 2 días, lo cual es muy beneficioso. Más días de crédito, pues digamos que aquí nosotros lo que llegamos a hacer es llegar a ofrecer hasta 2 meses, como les dije, para que hagan el pago del uso del cupo de crédito. Entonces les damos un poquito más de días si su flujo de caja lo necesita comparado al crédito tradicional que ofrece Holcim. Y pues ahorro el 4 por mil. Nosotros al hacer la transferencia directamente nosotros a Holcim, ustedes están ahorrando el 4 por mil de esa compra de cemento que haría en ese caso. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que los clientes apliquen? Tienen que estar constituidos mínimo hace 18 meses. El nivel de ventas tiene que ser superior a los 3 millones de pesos mensuales. Tiene que tener un historial de compras con Holcim mínimo de 6 meses. Digamos, si la ubicación en la que están, porque hay algunos lugares que están excluidos, los obliga, tienen que haber declarado renta y presentarnos estos soportes de los últimos 2 periodos declarados. Acá, ¿qué documentación pedimos? Extractos bancarios de los últimos 6 meses, fotocopia del representante legal,
pago de los parafiscales de los últimos 2 meses si los tiene, 2 fotos del establecimiento donde opera la ferretería, últimas 2 declaraciones de IVA, últimas 2 declaraciones de renta, RUT y Cámara de Comercio. Y para pagarnos a nosotros nos pueden pagar por PSE, digamos por internet, o también tenemos convenio con Bancolombia para que nos hagan los pagos. Y estamos trabajando para habilitar Baloto, Surtimax, Carulla y Éxito. Muchas gracias a todos. Entonces, vamos a pasar a ver si tenemos preguntas. Entonces nos dice J. Ya. Voy a empezar desde el principio. Don Héctor Piñeros, estimados, ¿el precio del crédito es el mismo? No me es muy clara la pregunta. No sé si pudieras hablarnos de las tasas. Otra vez. Sí, como les mencioné, la tasa es del 1.88 mes vencido, pero el cliente más o menos, esto es, alguna vez hicimos el ejercicio, si ustedes lo quieren ver por bulto de cemento, el costo diario de intereses por bulto de cemento está más o menos en 11 pesos, porque hicimos el ejercicio. Ok, ya me hicieron entender un poco la pregunta. Es el precio del producto. Entonces, don Héctor, usted por comprar con Aliatu, como le comentaba Héctor, tiene un descuento, es como si fuera una compra de contado, porque Aliatu le transfiere directamente a Holcim. Entonces, le queda con el descuento del 1.2% en el cemento. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. J. Mario pregunta, buen día, si los créditos hacen parte del paquete de Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías, ¿cuáles son los beneficios que tenemos en esta línea de crédito? Tengo entendido que las tasas son inferiores al 1%. No, digamos que nosotros tenemos líneas tradicionales con Bancoldex. Hay unas líneas especiales que sacó Bancoldex que tienen unos periodos de gracia, pero digamos que hay unos usos especiales como pagos de nómina. Hay algunas para capital de trabajo del Fondo Nacional de Garantías, pero en este caso, digamos que hay, o sea, las líneas con usos específicos y con garantías específicas van a depender caso a caso, o sea, no son para todos los clientes. Entonces, además hay líneas que están agotadas ya, hay líneas que sí tienen disponibilidad, pero tienen limitaciones por el tamaño de ventas del cliente. Entonces, digamos que caso a caso, dependiendo del perfil del cliente, porque pues hay un universo muy grande de ferreteros, hay unos que podrán vender menos de, o sea, ser microempresas y otros que ya son pequeña o mediana empresa. Entonces, dependiendo de cada caso, lo que podemos es revisar y podemos ver qué líneas aplican para cada caso. Pero es importante entender que todas estas líneas especiales que ha venido sacando el gobierno, hay algunas que están por región, entonces va a depender también de la región específica donde esté el cliente. Hay unas que están en Bogotá, hay otras especiales que ha sacado Antioquia, Caldas. Entonces, digamos que podemos ir revisando. Yo acá les estoy contando la oferta general que tenemos con la que venimos trabajando. Pero sí, menor al 1%, no tenemos ninguna línea, no llegamos a eso. Pero sí hay algunas líneas especiales y el cliente cumple algunas características dependiendo de la región donde esté y del nivel, del tamaño de la empresa. Gracias, Héctor. Aquí nos dice doña Jamie García. Me parece ilógico que tengamos que pagar una tasa de interés del 1.8, mientras que el descuento por compra que realizan es del 1.2%. ¿Cuál es el beneficio? Nos aumenta el sobrecosto en el producto. Listo, entonces, digamos, nosotros ya, para contarles un poco, nosotros ya tenemos varios clientes activos en esta alianza con Dicensa. Como les comenté, solamente se pagan los días del interés que el crédito esté activo. Nosotros ya hicimos el ejercicio y si el ferretero nos paga a nosotros antes de 19 días, el valor de los intereses es menor que el valor del descuento que perciben, ¿sí? Entonces, digamos, eso en el escenario en el que se quiera ver netamente como para que le salga más barato que si lo comprara con el crédito de Holcim, digamos. El otro escenario es que pues hoy también somos una herramienta de flujo de caja. Entonces, somos un cupo disponible adicional si el cliente tiene otras necesidades de caja en el momento específico. Hay que hacer algo muy claro, es que esos cupos rotativos están disponibles y si el cliente no los usa, no tienen ningún costo para el cliente durante el mes. Entonces, el cliente puede estar aprobado
Y si en un mes específico el flujo de caja le da para operar sin nuestro crédito, no va a tener ningún costo. Y si le sale en algún momento un negocio puntual o hay una necesidad puntual de caja en su negocio, pues nos tiene a nosotros disponibles en ese momento particular. Y como ya les comenté, si nos quiere prepagar, pues nos puede prepagar y no hay ningún tipo de penalidad. Perfecto, Héctor. Yo aquí tengo abierto el simulador, em, por si queremos hacer un ejemplo, no sé qué te parece. Sí, claro, dale. Entonces, para que veamos, ahí ves mi pantalla. Sí. Entonces, ahí qué datos ponemos, Héctor. Si quieres hacer el ejercicio ahí poniendo, no sé, pues ahí está el precio del cemento. Mira, ahí, digamos, básicamente lo que estamos poniendo ahí es cómo le saldría el precio con el que le saldría al ferretero comprar 700 bultos de cemento. Digamos que el costo sin el descuento, o sea, pagando con el crédito de Holcim por bulto es de 23.085 pesos. El precio por bulto con nuestro línea de crédito sería 22.808. Digamos que el monto ahí que le estaríamos financiando es de 15.965.586. Si el cliente nos llega a pagar en solamente 10 días, los intereses que se generan es de 99.430, ¿sí? 94. Entonces, no, eso, 94, eso. Entonces, el cliente, digamos, ahí lo que estaría haciendo es un ahorro de 94.484 pesos entre lo que se ahorró y digamos los intereses que nos pagó, estaré teniendo una ganancia de 94.484 pesos. Porque en realidad nos va a terminar pagando 16.065.016 y si hubiera comprado con el crédito de Holcim me hubiera salido en 16.159.500 pesos, 500 pesos. Entonces digamos que ahí es donde está el ahorro de 94.484. Esto en el escenario que el cliente nos pague en 10 días la totalidad del crédito. Si la paga, por ejemplo, en 15 días, hagamos el ejercicio. Claro, si ya paga en 15 días, ya el ahorro es menor. Digamos que los intereses suben un poco, entonces ya el valor de la inversión es de 16.114.964. El valor que hubiera pagado si hubiera usado el crédito de Holcim es 16.159.500, que ese es fijo, y aquí solamente el ahorro hubiera sido de 44.536 pesos. Em, digamos que sí, por ejemplo, aquí digamos que la gracia, digamos, de este producto, señores clientes, es eh, la rotación del producto. Si nosotros rotamos el producto normalmente como nos rota el cemento, así que es rápido en términos generales, y le pagamos al IATU rápidamente ese monto, solo pagamos los intereses de esos días que nos gastamos en rotar ese cemento. ¿Sí? Entonces es la manera que lo volvamos habitual, que aprendamos, digamos, cómo a manejar bien el cupo, casi que nos estamos ahorrando toda la financiación. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si lo rotáramos en 5 días, nos estaríamos ahorrando 144.000 pesos que si lo compráramos con Holcim. Este simulador lo tienen todos sus representantes comerciales. Ellos con gusto les pueden hacer la simulación de cómo les saldría el costo del interés del crédito, dependiendo el caso. ¿No? Entonces vamos a seguir con las otras preguntas. Los créditos son solo para los productos que distribuye Dicensa. En este caso, don César Romero, el crédito está para cemento Holcim. Próximamente vamos a incluir los productos de la canasta, pero sí, es solo para distribución de Holcim y Dicensa. Don Juan Carlos Acosta, buenos días. La tasa de interés por uno, no sé qué es BT, Héctor. A un cliente que cancele a 30 días pagaría 330 por cada saco de cemento. No sé si alcanzas a ir a ver el chat. Eh, ¿Cuál pregunta estás Bueno, leyendo? no es muy clara, don Juan Carlos, esa pregunta. Buenos días, la tasa de interés a un cliente que cancele 30 días pagaría 330 por cada saco de cemento.
Don Juan Carlos, si usted gusta, su representante comercial le puede hacer la simulación a cómo le saldría el financiamiento con los días que lo rota. Pero la idea, casi que el punto de equilibrio de este producto se da a los 19 días. Después de los 19 días ya estaría empezando a percibir el costo del interés. Dice, don Juan Carlos Acosta también dice, si ustedes aprueban un crédito de 10 millones y utilizo 5 millones, los intereses me los cobran sobre qué valor. Sobre los 5, solamente sobre el valor utilizado. Solo por los días utilizados. Solo sobre el uso, solo se cobra sobre el uso. Sí, ahí reitero, si el cliente, por ejemplo, pasa todo un mes, tiene 10 millones aprobados y pasa todo el mes y no los usó, no hay ningún costo ni ningún cobro. Perfecto. Ferretería Alfaro, Oscar Rincón. Buenos días, en mi caso estoy en cambio de representante legal de la ferretería. ¿Aplicaría para obtener el crédito? Sí, digamos que no hay ningún problema si cumple los otros requisitos de nivel de ventas y tiempo de constitución y tiempo de transacciones con Holcim, no hay ningún problema. Don Juan Carlos Acosta dice, en conclusión, lo más rentable es de contado. Claro, don Juan Carlos, si usted tiene el capital, digamos, para comprar de contado, no tiene que recurrir a empresas que le financien y posiblemente no perciba un interés. Lo que hace Aliatu es facilitarle, digamos, este flujo de caja para que usted pueda hacer las compras. Si ya tiene negocios puntuales o si ya lo quiere usar habitualmente, le facilita este flujo de caja. No sé si tengas algo que agregar ahí, Héctor. Sí, digamos que nosotros ya llevamos más de un año trabajando en el nicho de ferreteros y como nos usa tradicionalmente los clientes es sobre todo cuando hay negocios puntuales, ¿sí? Que le llega una venta puntual y el ferretero no tiene la liquidez en ese momento específica y tal vez el cupo que ya tiene aprobado con el proveedor lo tiene usado, pero llega un cliente y le dice necesito 3 mulas ya, nosotros somos ese colchón de liquidez para hacer esa venta y es muchas veces, incluso hay muchos clientes que negocian el pago de contado y dan un descuento y a nosotros nos pagan en un solo día o en 2 días. Entonces, ese caso lo vemos mucho y digamos, tengo muy presente el caso del primer cliente que ayudamos al que le abrimos la línea de crédito hoy en día, o bueno, hasta antes de esta situación, estaba comprando, multiplicó por 4 el nivel de ventas de cemento que tenía, porque tuvo acceso a mayor liquidez y digamos, es un gran distribuidor y le fue muy bien. Entonces, digamos que lo que les digo, este crédito no, obviamente si ustedes tienen la liquidez y tienen la caja, pues yo también pagaría con mi propio efectivo si tuviera excesos de liquidez. Nosotros somos más, es una herramienta para ayudar en momentos puntuales donde o hay una necesidad o hay una oportunidad de negocio puntual que se puede perder si no se cuenta con la liquidez para sacarlo adelante. Uh -huh. Bueno, bueno, doña Yolanda dice, me habían dicho, con 30 días no cobro de interés, crédito rotativo. Entonces, doña Yolanda, como le habíamos contado, no sé, Héctor, si quieres responder esa pregunta, ¿cómo volver a dejar claro el cobro del interés? Sí, no, o sea, ¿te refieres a cómo lo cobramos? Sí, es que doña Yolanda dice, me habían dicho, con 30 días no cobro de interés, crédito rotativo. Sí, no, nosotros, o sea, el beneficio que nosotros tenemos es actuar como si fuéramos un pago en efectivo en el día cero y ahí viene el descuento del 1.2% que no reciben si compran a crédito con Holcim. Pero sí, nosotros cobramos intereses, pues digamos, desde que realizamos el desembolso. Sí, digamos que aquí en la medida que rotemos y utilicemos eficientemente el producto de Aliatu y hagamos los prepagos que no tienen penalidad, solo pagamos por los días de interés que usemos. Entonces, casi que el punto de equilibrio entre el descuento que estamos obteniendo del 1.2 y la tasa de interés de Aliatu estaría a los 19 días. ¿No? Y les reitero, su representante comercial también les puede hacer la simulación dependiendo del volumen que ustedes muevan, a cómo les saldría el costo pues, de este crédito. Bueno, mientras tenemos más preguntas,
Hay también dos cosas que les queremos contar. Estamos trabajando ya con la compra de cartera directamente con Aliatu. Ellos les hacen, no sé, Héctor, si les quieras contar un poco de este producto. Sí, listo. Entonces, digamos que para algunos clientes y previa autorización de Holcim, nosotros tenemos un producto donde compramos cartera vencida que tengan ustedes, de tal forma que se puedan poner al día con Holcim y, pues, digamos, puedan retomar su flujo de pedidos normalmente. Para la compra de cartera, digamos, analizamos caso a caso, pero en este producto sí hay unos días sin intereses. Van a depender mucho de la altura de mora de la cartera y del perfil del cliente. Y además en este sí podemos llegar a dar plazos de hasta 24 meses para pagar el saldo de la deuda que compremos. Entonces, digamos que esto se pensó como una herramienta pues para ayudar al ferretero en esta coyuntura donde sabemos que tal vez se le cayeron las ventas drásticamente en abril y ahorita no tiene el flujo de caja para pagar, algunos no tendrán el flujo de caja para pagar las obligaciones que tienen ya vencidas con Holcim. Perfecto. Si ustedes quieren más información de la compra de cartera o quieren aplicar, digamos, como este beneficio, nos contactan a su representante comercial o aquí al final ya por el chat les voy a mandar el teléfono de la representante comercial de Aliatu también, si la quieren contactar. Hay otro producto en el que estamos trabajando en sinergia con Sinove y es el crédito de nómina. No sé, Héctor, si nos puedas contar. Es algo que está en desarrollo todavía y apenas los tengamos les estaremos contando. Entonces, digamos que este sí es apalancado en una de las líneas que ha sacado el gobierno en respuesta a esta coyuntura, donde estamos ofreciendo créditos para pagar la nómina, tanto a pequeña empresa y a microempresa como a mediana empresa. Digamos que estos créditos vienen con unos periodos de gracia, vienen con hasta 6 meses de gracia sobre pago a capital. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que pagar intereses mensuales, pero no hay que pagar nada de capital. Y después de eso se puede diferir el saldo de la deuda hasta 36 meses. Eh, el requisito que tiene esto es que el cliente, el receptor del crédito, tiene que hacer, digamos, el pago de la nómina y pago de los aportes de seguridad social de los clientes y nos tiene que mandar los soportes de pago, los comprobantes de pago del PILA de sus empleados. Entonces, este pues es un beneficio, o sea, estos bienes son unos lineamientos que vienen dados por el gobierno para poder otorgar estas ayudas. Y yo creo que en 1 o 2 semanas esperamos ya estarlo ofreciendo para los clientes que estén interesados podemos financiar una o varias nóminas, dependiendo de la capacidad de pago del cliente, evidentemente. Y ahí lo que estamos trabajando, señores clientes, es que sea como en algún punto como atado, ¿cierto, Héctor? El crédito de nómina. Sí, sí. Sí, la idea es, incluso con la compra de cartera, la idea es que normalmente nuestras compras de cartera, las veces, porque ya hemos hecho algunas, vienen atadas con un cupo rotativo, porque entendemos que el cliente no solamente necesita ponerse al día con Holcim, sino necesita tener habilitado liquidez para volver a empezar a comprar producto y volver a empezar a operar para generar recursos para volver a pararse después de esta coyuntura. Ujú. Y también lo importante es que cuando saquemos este producto de crédito de nómina, esto también nos libere el capital de trabajo para poder empezar a mover más producto, ¿no? Entonces digamos que ganamos eh, por los tres lados, tenemos tres beneficios. Eh, no sé si hay más preguntas, voy a leer ya como para finalizar. El interés de la compra de cartera es el mismo, dice don Sergio Echeverry. Sí, el interés de la compra de cartera es el mismo, pero en este, como dije, sí hay periodo de gracia sin intereses. Entonces, como les digo, aquí necesitamos autorización previa de Holcim para poder hacer la compra de cartera, pero el periodo de gracia que le damos al cliente, que puede ser entre 1 y 3 meses sin intereses, va a depender de la altura de mora, del monto a financiar y del perfil del cliente. Y además de los meses sin gracias, pues también le podemos dar un plazo adicional, ese sí ya con intereses, pues para que el cliente amortice la deuda a cuotas si lo necesita por temas de flujo de caja. Ujú. Don César Romero dice, si necesito financiar un vehículo para reparto de mercancía, ¿se puede acceder a esta línea de crédito?
Entonces, don César, yo le respondo, la línea de crédito es para compras de cemento y cuando entremos con la canasta. Sin embargo, si usted quiere hacer como otros préstamos o algo así, con Aliatu creo que se puede comunicar directamente para estas líneas. Héctor, no sé si nos puedes ampliar. Sí, digamos que una vez el cliente sea, o sea, la forma de entrar ahorita con nosotros es a través de esta alianza, pero si el cliente tiene su cupo de crédito y muestra un buen comportamiento de pago o tiene la capacidad de pago, también podemos analizar préstamos para vehículos, eh, no sé, para ampliación de la ferretería, o sea, ese tipo de cosas nosotros también las financiamos. Perfecto. Don Rómulo dice, no sería una compra de cartera, sino una refinanciación. Digamos que es una compra de cartera en el sentido de que la deuda pasaría a estar a nombre de Sinove. O sea, no es una refinanciación que les esté otorgando directamente Holcim, que es el poseedor de la deuda hoy en día, sino nosotros le estaríamos haciendo el pago a nombre de ustedes y ahí en adelante la obligación quedaría a nombre de Sinove y nosotros seríamos, pues, digamos, los dueños de la deuda y ya Holcim no tendría nada que ver de ahí en adelante en ese pago particular, digamos. Entonces, es una compra, es originar una nueva deuda con el cual se está, digamos, pagando la totalidad de la obligación anterior y la nueva deuda se crea pues con unas nuevas condiciones y un nuevo plazo. Ujú. Don Oscar Rincón de Ferretería El Faro nos dice, por medio de ustedes hay la opción de brindar crédito a clientes de la ferretería, entonces yo le voy a responder eso y Héctor nos complementa. Em, sí estamos trabajando en un producto para que ustedes puedan brindar crédito al usuario final, también con Sinove. Eh, ahorita los productos, para que a todos nos quede claro, los productos que tenemos activos son línea de crédito para compra de cemento, compra de cartera vencida. Próximamente o en 2 semanas a más tardar viene el crédito de nómina y cuando tengamos la opción de crédito para usuario final les estaremos informando. Eso es algo en lo que estamos trabajando todavía, pero sí lo vamos a tener. Listo, creo que no hay más preguntas. Eh, entonces vamos a tener, ah, les cuento, Juan José se tuvo que ir a otra reunión que ya tenía, pero ustedes tienen sus datos, su número de teléfono, su correo electrónico, por si tienen más dudas acerca de los protocolos de bioseguridad para que puedan hacer la reapertura, él los puede apoyar. Entonces no duden en llamarlo si quieren ya directamente con él hacer el tema. Sus representantes comerciales también les van a dar toda la información pertinente al IATU que necesiten en cuanto a la línea de crédito, la compra de cemento. Es importante que si queremos tener, digamos, este cupo de crédito, es importante empezar a hacer, digamos, la diligencia, la recolección de documentos. Su representante comercial y aliatu los acompañan todo el proceso de aplicación. Pero digamos que aquí estamos soportándolos en toda la información que necesiten.